Con el gusto de saludarte, estamos aquí en el capítulo 4. El tema de todo el capítulo se llama Las ilusiones del ego. Y la sección que hoy vamos a examinar, a escuchar, a leer y pues por supuesto a sentir es la sección 2, el ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado al ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. ¿Cómo pudo la mente haber inventado al ego? Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa. La historia no existiría si los mismos errores no siguiesen repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona, a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Es imposible, es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con facilidad igual, tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en lo absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer es una función del ego, y mientras tu origen siga siendo
sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que, si no se hiciese, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienes a este respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor. Y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener. Es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen la escasez. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego. El ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la tensión, término que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió en un sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener
que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos. Así es. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describirse y de saber cómo él se originó desde la escasez. Así que este es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los incesantes esfuerzos del ego por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo como rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza está tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo.
Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta. Mentalidad recta. Que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Y por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es simplemente automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente la entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Bueno, pues, ¿qué te parece si tomamos una respiración profunda? Vamos a respirar profundamente. Bien, pues este es un momento en donde gracias por tu compañía en estas lecturas que estamos aquí dejando en este canal, en este medio, que agradezco mucho que así sea y exista dentro de este quererme dar cuenta y de invitarte, que deseando que este material te sea de tu utilidad en lo que te sea posible. Bueno,
pues vamos a comentar qué te parece. El ego definitivamente aquí tiene una falsa autonomía. Una falsa autonomía. Cree que tiene el poder. Cree que él mismo incluso tiene contestadas sus preguntas. Pero no es cierto. No hay que encontrar demasiada historia para saber dónde están sus principios. Simplemente el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, no es para personas, no trabaja sobre personas, es impersonal. Y para entenderlo tampoco se necesita ningún ejemplo, porque el conocimiento es básicamente lo que hemos estado viendo, es entender cómo se ve reflejada la falsa autonomía del ego. Y desde luego que el pensamiento abstracto no necesita de explicaciones. El ego tiene un pensamiento concreto y constantemente se está dando duro, porque el pensador que concretamente quiere llegar a saber qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, y está constantemente defendiendo una postura. Entonces aquí me dice claramente que socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Y es que esta parte la quiero enfocar porque efectivamente llega un momento en el que crees que estás enfocando el saber que sí lo sabes, pero no lo suelto. El decir que sí ya me di cuenta, pero sigo sufriendo con ello. Y es porque entonces no me he dado cuenta del peligro que estoy corriendo al aferrarme a este tipo de sistema. No me he dado cuenta qué tanto me está lastimando una situación, porque hay cosas que aún siguen justificando ese hecho del cual me sigo agarrando. Por eso puede resultar como un proceso doloroso. Empezar a pensar en el amor que me creó y no en el amor propio del ego, porque ese se ve inmediatamente afectado en cuanto algo en la forma, en lo personal, se ve amenazado. Entonces no sale como amor, sino como defensa. El ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo. Y que cree que él mismo se originó y él mismo se tiene que resolver. Pero esto lo único que hace que ocurra en mi mente es que cree más temor. Y entonces voy y busco en otros egos la misma situación. ¿Ocupas codependencia? Yo te la puedo dar si tú me das lo que yo quiero y necesito. ¿Ocupas que yo sea alguien importante e indispensable en tu vida? Ah, perfecto, y tú dame lo que yo necesito. Porque si no me lo puedo dar yo, seguramente tú sí me lo puedes dar. Pero me dice aquí, la salvación no me la va a dar un personaje o un allegado, sino la mentalidad recta. Y la mentalidad recta se vive corrigiendo mientras sea necesaria corregir la percepción, porque dice que hasta este momento el hecho de tener una percepción corregida es un expediente temporal y será necesaria hasta que la percepción falsa deje de ser un obstáculo para el conocimiento. Es decir, que la misma percepción corregida es como un trampolín hacia el conocimiento, pero necesita ser corregida primero,
porque el valor de la percepción correcta reside en la conclusión de lo inevitable. Y esto va a eliminar el obstáculo por completo. Así que mientras parezca que vivo en este sueño y que esto es posible, aquí me dice con una hermosa pregunta: ¿quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal. Yo soy espíritu. Y la inmortalidad es un estado permanente. Entonces, si es así, el espíritu es totalmente verdadero, ahora y como siempre lo ha sido. No tiene cambios de ninguna clase. Entonces, si no es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto, el conocimiento tampoco admite comparaciones. Por eso es que en esto estriba la diferencia principal con respecto a lo que puedo comprender y darme cuenta perfectamente que cuando el ego cree tener una autonomía, es falso. Es falso, 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 falso. E incluso es una señal inequívoca observar que el ego se la vive comparándose. Quiere siempre igualdad porque cree que tiene menos o cuando da, deja de tener. Es maravilloso estudiar un curso de milagros. Gracias por tu compañía y nos estamos encontrando en la sección 3 de Amor sin conflicto. Un abrazo inmenso, inmenso, inmenso.